Tengo que darle al circulito este. Actual y... Bueno, ya está, ya le he dado, ¿no? Está grabando. No sale nada. Miquel. Ya no te tiene que salir nada, ¿eh? Tú empiezas a hablar ya. Egunon. Vamos a proceder a la apertura del sobre número 2 del expediente OTM 2018 LIM de licitación del servicio de limpieza viaria del municipio de Etxebarri. Se han presentado 3 empresas: CESPA S.A., Enviser Servicios Medioambientales y la UTE Etxebarriko Garbiqueta. Constituida la mesa de contratación, se informa en primer lugar que la documentación requerida a la empresa CESPA S.A., documento relativo a la adscripción obligatoria de medios, ha sido presentada correctamente por la licitadora con fecha 15 de febrero del 2019. A continuación, en cumplimiento de lo que prevén las normas de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares, se pasa a abrir el sobre número 2 presentado por cada uno de los licitadores en sus proposiciones, al que se refiere la cláusula 2.2.5.2 del pliego administrativo, que contiene la propuesta sujeta a evaluación previa. El primer sobre a abrir es el de la empresa Enviser Servicios Medioambientales S.A.U. Sí, porque es muy grande. La cruz. Que no ha dado la cruz. Tienes que haber dado la cruz, Andrés. Esa cruz, ¿para qué era? ¿Para qué es? ¿Para qué es? La cruz de antes, la primera. Antes, un cuadradito que rollo que hace mal. ¿Y cuánto ocupa, no? Pues no lo sé, pero será bastante, porque si es un sobre grande. Y luego hay que imprimirlo. 6.000. Bueno, sí, es que si tiene fotos y tiene todo, bueno, se va por experiencia, ¿no? Entonces no sabemos. Porque luego se nos ve todo eso. Hay que echar el ordenador más para atrás. Entonces, tendremos más. Pues una música de fondo, cantamos algo. Si yo quiero verlo, puedo entrar. ¿Dónde tengo que entrar? ¿Cómo está haciendo aquí? En una página web esto será. Joder. ¿Cuánto pesa?
internet, ¿cómo tengo que entrar? ¿Y dónde luego? ¿Servicio de limpieza? ¿Luego? Encima de mesa controlada. 17 megas. ¿Al final de control monte? ¿Mesa de contratación? Ah, vale. Medio stream. Se supone que está viéndose, ¿no? Pues no. Sí, no. No estás abriendo el stream. Pincha ahí, pincha, tienes que pinchar algo. Ya. Ah, vale. Sí. ¿Eh? Esto es igual. Ay, hostia. ¿Cuánto tiene este archivo? Pues comentar que igual se está descargando. No se puede decir, ¿no? Que está descargando. Primero se envía. Miquel, sale un mensaje. Se acepta la documentación y se procede a la apertura del sobre número 2 de la empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. Me parece que lo he abierto ya. ¿Quiere abrir? Sí. Sí, tiene 2 sobres. Ah, queda zip. El zip es más fácil. El otro era un PDF. Es que teniendo cable.
No sé, una chica gafa. Será La que viene al los servicios económicos. No. Igual la de la residencia. No sé, los lados que vuelves demasiado poco. Claro, lo que pasa es que aquí esto no se ve, la imagen, entonces no ve la descarga que hay. El que está que no está viendo la imagen que es. Sí, porque la gente está viendo esta pantalla y esa. Sí, las pero dos. no está viendo esto. Esa no le sabe. Sí, sí lo ve. No me 18, Ah, no, bueno. no te digo. Entonces no sabes que está descargando. Hay que echar más atrás la cámara. Presentación de la impulso para la renovación del distintivo, máximo de memoria, 30 personas. No son 2 megas, ¿verdad? Y páginas en net, ¿no? De 30 megas. En 20 páginas, 7, ya te he dicho de sacar. No necesito sacar. ¿Cuánto han sido el otro? Una, menos. Me dieron 3 megas. Si toca robar el DNI y tengo un chip, suelto, necesito que pagar. Chip del DNI, lo tomo fuera, entonces hay que hacerlo. Es que hay un concepto, creo que es porque si cambias de dirección de DNI no pagas, pero el chip creo que sí, porque es defectuoso al final. Te multan, ¿eh? Sí. Es que es verdad, hay que echarlo más atrás. Cuanto más atrás, más. Arranque. Se ganaron.
¿Y eso qué es un zip? Sabemos a los usuarios que están viéndolo. Diego, ¿se puede saber la gente que está viéndolo? Cuando se televisa, por ejemplo, un partido de algo que es en YouTube, te pone 100. Se sabe. Uno está viendo, bueno, nosotros estamos viendo todavía. Se puede limitar el tamaño. 200 megas. Pues no, aquí un 200 megas, hay que venir a comer. ¿No? Se le están metiendo esto. Pero ¿y por cable no va más rápido? ¿La descarga? Debería. Por menos mal que no hay 5 o 6. Yo 20. Nada, que te haces un milímetro para atrás, mira la distancia que hay. Ya. Vamos un trozo. La música de fondo. Van 60 megas descargadas. Para conocimiento del personal. Las que sean. Voy a decir, tiene 75 megas, entonces ya sabemos lo que hasta 200. ¿Hasta qué hora tenemos autorizado el stream? Diego, ¿hay tiempo máximo del stream?
Ya, Miquel. Se procede a verificar la documentación de cada uno de los sobres que componen la presente propuesta y se da por aceptada la misma. Procedemos a abrir el sobre de la última propuesta presentada, la de la UT Etxebarriko Garbiketa. Ya se ve lo que se está escalando.
Con música. Con música van bien. Hay que Poner poner música de fondo. Hay que poner música de fondo para que la gente esté seguro. ¿Puedo yo música? Lo que hay que darle es más capacidad de descarga a la red. ¿Eh? El máximo, el que más, 70 y tantos. Se revisa el índice de la oferta presentada, se considera como válida, se va a proceder a verificar las firmas de los 3 sobres de las 3 ofertas presentadas. Se acepta la firma de la presente oferta. Se procede a verificar la de CESPA. Se acepta. Y por último, la de la UTE Garbiketa. Habiendo comprobado la documentación contenida en cada uno de los sobres, la mesa, compuesta por los 3 miembros Miguel Ángel Herrero Miravalles, teniente alcalde del Ayuntamiento, Javier Martínez Uriona Barrenechea, técnico en Administración General, y José Eugenio Aguillo Gutiérrez, arquitecto técnico municipal, considera correcta la documentación aportada y acuerda remitir la misma a los servicios técnicos para su posterior informe. Damos por concluido el acto.